darle la bienvenida a la profe Elizabeth Ojeda. Le agradecemos, profe, que haya también aceptado nuestra invitación en este momento, que sea la primera profe que nos va a dar a conocer dar la información acerca del campo que usted está coordinando. Y bueno, pues si usted tiene a bien, podemos dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias, profe, por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días para todos. Quisiera saber si me escuchan bien. Perfecto, profe. Bueno, excelente. Primero, muchas gracias a ustedes por la organización de este evento y también por la invitación. En este momento me encuentro aquí también con el profesor Jonathan Narváez, con quien compartimos este bonito campo de la psicología comunitaria. Vamos a hacer inicialmente la presentación de las generalidades del campo y luego, ahí ya se dejó ver el profe Jonathan. Después de hacer la presentación de las generalidades, vamos a presentar ya la experiencia práctica tal como está programado para cada uno de los campos. Entonces, en este momento me voy a permitir compartirles la presentación. Bueno, entonces solamente para que todos lo tengan bien presente, empezamos con la presentación del campo de la psicología comunitaria. No en vano está aquí la psicología con este mapita de Centro-Suramérica, que específicamente corresponde a nuestra querida Latinoamérica, pues nuestro campo tiene que ver bastante con la situación y los contextos sociales, políticos, económicos que se viven y la realidad que nuestras poblaciones viven continuamente. Ustedes como Comité de Bienestar nos han hecho unas preguntas y con base en esas preguntas nosotros hemos organizado esta presentación. La primera pregunta que nos han realizado es ¿qué es la psicología comunitaria? Bueno, hay varias definiciones, varios conceptos acerca de lo que es la psicología comunitaria. Aquí traigo una de ellas que es de Maritza Montero. Maritza Montero es una de las principales representantes, quien más ha desarrollado este campo acá en nuestra región. Ella hizo este concepto en 2004 y me parece que sigue siendo válido porque contiene varios de los elementos de interés del campo de la psicología comunitaria. Entonces, bueno, aquí decimos, es un campo de la psicología, pero también interdisciplinario. Esto es importante que lo vayamos teniendo en cuenta porque nos gusta establecer permanentemente puentes con otras disciplinas, que a partir de la praxis busca estimular las potencialidades psicosociales comunitarias y dinamizar las relaciones individuo-sociedad para la transformación social. Bueno, aquí hay algunas palabras que hemos querido resaltar porque son palabras clave. Entonces dice, a partir de la praxis. Para nosotros es muy importante siempre la relación que existe entre la teoría y la práctica. Este es un contexto de aplicación, pero también es un contexto de generación de teoría, pero de generación de una teoría especialmente, y desde el enfoque en que lo estamos manejando acá, una teoría sustantiva, es decir, una teoría que tenga que ver con los contextos en que se desarrolla y con las realidades y las percepciones de las mismas comunidades. ¿Esto para qué? O sea, esa praxis o esa relación permanente entre esa teoría y la práctica, ¿para qué? Para estimular las potencialidades psicosociales comunitarias, porque nosotros partimos de que nuestras comunidades tienen muchas cualidades, tienen muchos recursos. Muchas veces nosotros entramos a estas comunidades a aprender y a partir de ese aprendizaje y del rol que nosotros ejercemos ahí, realizar procesos de acompañamiento. Esto implica un abordaje interno, desde adentro, o sea, conocer primero la realidad de la gente, escuchar, podernos empapar de lo que allí sucede y desde allí trabajar mancomunadamente o sumarnos a ese objetivo, a ese propósito de que se potencie lo bueno, como decía Ignacio Martín Baró, ahora les hablo un poquito de él,
es potenciar las virtudes populares. Y también, pues, a partir de ese trabajo en el cual nosotros entramos a interactuar de cerca y desde adentro con una comunidad, contribuir a que se dinamicen o se muevan las relaciones individuo-sociedad para buscar la transformación social. Nosotros siempre estamos trabajando con esta utopía de que es posible lograr cambios profundos en nuestra sociedad. Primero debemos tener esa convicción para poderlo hacer. Y desde allí, pues como les decía, trabajar en conjunto con las personas, con las comunidades, para que se muevan esas relaciones, porque en muchas oportunidades lo que vemos desde la psicología es que hay relaciones que están estáticas, que se quedan quietas, que no se mueven, que la gente ya acepta las cosas como si éstas debieran ser así y no pudiesen ser de otra manera. Entonces, lo que hacemos es buscar que se tome conciencia de que es posible ser mejores siempre y que es posible generar cambios sociales. Entonces, bueno, este es un concepto general para irlos ya insertando cada vez más en qué es este bonito campo de la psicología comunitaria. Entonces, recordemos estos conceptos de praxis o relación permanente, constante retroalimentación entre la teoría y la práctica, o sea, lo que vamos haciendo, lo que sucede en la realidad y cómo lo reflexionamos. ¿Para qué? Para estimular los recursos o las posibilidades y dinamizar esas relaciones que existen entre las personas y la sociedad, buscando siempre que haya importantes cambios en nuestra sociedad. Nos hacían esta otra pregunta: ¿qué se hace desde el campo de la psicología comunitaria? Se hacen muchas cosas. Al final voy a tratar de resumir ese campo de acción tan amplio y tan importante que tiene la psicología comunitaria, pero aquí de inicio he querido resumir en una frase lo que se hace desde el campo de la psicología comunitaria, y es potenciar el sentido de comunidad, o algunos hoy en día también lo llaman el sentido de nosotros. Esto es muy importante, casi que este es nuestro objeto de estudio, ese sentido de comunidad. O sea, ¿qué hace que rompamos con una perspectiva individualista, egoísta, que ha primado mucho, especialmente, lo sabemos, a partir del el neoliberalismo, ¿cierto? De estas sociedades con un capitalismo exacerbado, donde ya no importan los demás y donde nos centramos más en el tener que en el ser, y especialmente olvidamos esa posibilidad grande que existe de ser en común, o sea, de lo que compartimos con otros, y cómo solamente trabajando con otros y trabajando mancomunadamente podemos salir adelante y podemos lograr ese propósito que mencionaba anteriormente de ser mejores. Entonces, no nos olvidemos, ¿cuál es ese objeto que persigue, digámoslo así, la psicología comunitaria o este campo comunitario? Es el sentido de comunidad, el sentido de nosotros, de ser en común. ¿Qué es? ¿Cómo se entiende ese sentido de comunidad? De acuerdo con Macmillan, en 1996, es ese sentido que tienen los miembros de una comunidad de pertenecer, el sentimiento de que los miembros importan los unos a los otros y al grupo, ¿sí? De que no hay indiferencia. Si ustedes se dan cuenta, aquí trabajamos bastante por tener esa conexión emocional, que es bien importante. El otro sí me importa, ya, el otro está allí, no solamente importo yo, no trabajo solamente por un proyecto de vida individual, trabajo por un proyecto de vida colectivo, no trabajo por un éxito individual, trabajo porque pertenezco a un grupo y quiero aportarle al grupo, y en la medida en que le aporto a esa comunidad o a ese grupo, pues también yo misma me beneficio. Y una fe compartida de que las necesidades de los miembros serán atendidas mediante su compromiso de estar juntos. ¿Sí? De ese compartir que es cotidiano en la cultura, en las costumbres que se dan, en lo que se vive en el día a día. Por eso, cuando hablamos de comunidad, podemos hablar de una comunidad en muchos sentidos. Eso también es como un esquema que es importante romper. Si ustedes se imaginan solamente una comunidad como la que está en una zona rural, pues no es solamente eso. Es más, nosotros mismos en los equipos en que trabajamos psicología comunitaria hacemos comunidad.
puede haber una comunidad educativa, por ejemplo, ¿no? En educación, en una institución educativa formal, pero también una comunidad educativa informal, o sea, en un proceso que se esté dando con, qué sé yo, líderes comunitarios o una comunidad en un equipo de salud. O sea, por eso es que la transversalidad de este campo es tan importante, porque podemos encontrar y construir comunidades en diferentes escenarios. Ahora, hay algo también muy importante, y es que nosotros como latinoamericanos, pero más especialmente como andinos y ubicados aquí como nariñenses en una región que es pacífico, andino, amazónica, nosotros confluimos en el nudo de los pastos, hay un cruce cultural importante, por eso nos gusta el carnaval, por eso nos gustan nuestras costumbres en nuestros pueblos, en nuestros corregimientos, aquí en la misma ciudad, somos particulares. Y desde allí nosotros tratamos de propiciar este sentido de comunidad, pero entendiendo que está allí, ese sentido ancestralmente lo hemos tenido. Trabajamos por eso, por conocer cada vez más el pensamiento andino, los usos y costumbres de nuestras mismas comunidades, una psicología más cercana a lo que somos realmente desde nuestra cultura y desde nuestra identidad. Esto es muy importante para la psicología comunitaria. Y entonces potenciamos desde ahí esa memoria que hay de que ancestralmente nos ha gustado sentirnos parte de una comunidad, de que nos ha gustado estar juntos y que es más bien, como les decía, estas tendencias neoliberales que nos han roto ese sentido de comunidad, que han roto los tejidos comunitarios y que han llevado a que importen más otro tipo de cosas, como el tener, como el acumular, por ejemplo, como el consumismo, algo que en este tiempo de pandemia pues hemos podido mirar bastante. Y cómo también los diferentes procesos deben enfocarse desde ese sentido de comunidad. Y en cualquier ámbito en que nos encontremos, serán más pertinentes, nuestro trabajo será mucho más pertinente desde esta perspectiva de la psicología comunitaria, porque va a ser más anclada a nuestra identidad y a lo que somos. Bueno, esto así en términos generales con respecto al sentido de comunidad, pero para que lo tengan bien presente. También nos decían qué lo hace diferente de otros campos. Nosotros quisimos trabajar más en la pregunta, ¿qué lo hace un campo particular? O sea, ¿cuáles son como esas características específicas que tiene la psicología comunitaria y que hacen o definen su identidad? Pues aquí hemos definido en 4 ámbitos las características de la psicología comunitaria. Hay un ámbito ontológico, hay un ámbito epistemológico, un ámbito metodológico y un ámbito ético, o unas dimensiones, si ustedes lo quieren llamar así también. Entonces vamos a ir explicando cada uno de ellos, que define la particularidad o las características más distintivas de la psicología comunitaria. Entonces, primero referente a la ontología. Si ustedes recuerdan, la ontología tiene que ver con el ser, también tiene que ver con la naturaleza de la realidad, ¿sí? Y tiene que ver con cómo concebimos desde la psicología comunitaria a las personas y a las realidades. Entonces, ¿cómo las concebimos? Como sujetos activos. Por eso les decía que trabajamos desde una perspectiva interna, o sea, desde lo que la gente es, desde lo que siente, desde sus propias perspectivas. Porque en muchas ocasiones, no solamente los psicólogos, sino muchos profesionales nos sentimos que somos los expertos y que la gente no tiene nada que decir. Por supuesto que nosotros tenemos una experticia en unos ámbitos determinados, pero esta la vamos a poner a interactuar o al servicio de este sujeto activo que también debe tener la palabra desde una perspectiva muy horizontal de un trabajo mancomunado, donde también las personas deben aportar y ser muy activos y participar de los mismos procesos que se desarrollan. Entonces no estamos en esa lucha de tratar de nosotros enseñar, concientizar, sensibilizar, no. Trabajamos conjuntamente con las personas para lograr esos propósitos que también conjuntamente vamos definiendo. Unido a esto se encuentra también una perspectiva ecológica.
¿sí? Esa perspectiva ecológica tiene que ver con esa relación estrecha, intrínseca que existe entre el ser humano y sus entornos, tanto naturales como sociales. ¿Sí? Aquí también es importante, bueno, traer un poco a colación la psicología ambiental, el concepto de ambiente, cómo percibe y cómo concibe esa relación que existe tan cercana entre la persona y su ambiente. Claro, la naturaleza también hace parte de esto y es importante su cuidado, pero también el cuidado de los entornos sociales, el cuidado de los demás, el cuidado del otro, el cuidarnos entre todos conjuntamente. Esto hace parte de la perspectiva ecológica y por eso tenemos en cuenta diferentes entornos, desde el microsocial hasta el macrosocial. ¿Ya? Y tratamos de realizar conexiones entre esas diferentes perspectivas a nivel social, cultural, como les decía, político, o sea, tratamos de leer, hacer lecturas y trabajar desde la psicología, pero sin descuidar la perspectiva política, cultural, económica, en fin, porque todo eso influye en el comportamiento de los seres humanos. Bueno, esto en cuanto a la concepción de la realidad y de las personas. En segundo lugar, tenemos la epistemología. Es decir, esa epistemología tiene que ver con la naturaleza del conocimiento, cómo conocemos o cómo generamos conocimiento desde este campo de la psicología comunitaria. Acuérdense que yo les decía, a la vez trabajamos conocimiento y acción, ¿ya? Y lo hacemos a partir de un diálogo de saberes, porque es muy importante validar todo tipo de saberes. O sea, no solamente un saber es importante, si aquí rompemos con lo que había sido la tradición del modelo médico, que en muchas ocasiones en la psicología se trajo sin mucha reflexión a partir de la salud mental, enfocada solamente en la patología, y enfocada también como si lo mental o lo que se ha llamado mental estuviese aislado de lo que históricamente sucede, y no es así. Entonces nosotros por eso buscamos siempre poner a dialogar saberes, saberes de las ciencias humanas, pero también de otro tipo de ciencias más técnicas y naturales, y tenemos varios ejemplos donde de esa manera lo hemos realizado. Pero también está el diálogo con los saberes, los denominados saberes populares, con los saberes que tiene la gente, con lo que la gente ha elaborado sobre sus propios procesos. Nosotros encontramos muchos procesos, por ejemplo, de atribución, de lecturas que la gente ha hecho de la realidad sobre sus causas, sobre sus efectos, sobre cómo se dan las conexiones o las relaciones, que son bien interesantes. Es bien bonito entrar a reconocer lo que la gente sabe y el aporte que hace. Y como les decía, sin considerarnos nosotros los únicos expertos, sino que la gente también es experta en su realidad, empezamos nosotros desde allí a construir ese conocimiento de esa realidad de una forma muy pertinente. Entonces buscamos siempre esto. O sea, en muchas ocasiones vamos incluso más allá de lo interdisciplinar, y este diálogo de saberes tiene que ver con lo transdisciplinar. Entonces estamos permanentemente en esta búsqueda. A nivel metodológico, nosotros trabajamos con diferentes perspectivas, incluso que hemos retomado de enfoques de investigación-acción, de investigación-acción participativa, representantes tan importantes para nosotros como el colega sociólogo colombiano Orlando Falsborda, como también este educador brasileño Paulo Freire, ¿cierto? Todas las perspectivas que tienen que ver con educación popular, que aquí en Colombia han desarrollado personas como Lola Sendales, como Alfonso Torres, bueno, diferentes grupos. Nosotros pertenecemos a colectivos, por ejemplo, hay un colectivo de enfoques y metodologías participativas de Claxo, con el cual estamos trabajando. Y ese tipo de metodologías las hacemos pertinentes o las contextualizamos dentro de los propósitos de la psicología, y específicamente la psicología comunitaria, las adoptamos y desde allí nosotros trabajamos esa acción, ¿no? Porque les decía, es muy importante la acción. O sea, para nosotros no solamente es construir un conocimiento, sino desde allí generar acciones. Y muchas veces es la misma acción la que nos enseña y la que nos permite generar conocimiento y la que vamos sistematizando.
Y hacemos a partir de eso procesos de participación, pero participación de tipo reflexivo, ¿no? O sea, no solamente es un activismo que sería hacer por hacer, no, sino que nosotros reflexionamos para poder conceptualizar y desde allí pues generar también conocimientos. Esa metodología dirigida a la acción y a la generación de conocimiento, pero desde una perspectiva de participación reflexiva. Finalmente, tenemos una dimensión, un aspecto, ámbito, componente ético de la psicología comunitaria. Para nosotros es muy importante trabajar con base en valores. Incluso si ustedes creo que han escuchado en varias disciplinas o subdisciplinas, se eliminan los valores porque se habla de que existe una neutralidad o una supuesta neutralidad en el conocimiento o en el trabajo profesional. Para nosotros no, nosotros reconocemos que el ser humano tiene valores y especialmente dentro de ellos una dimensión política. Para nosotros esta ética está dada también desde ese tratar de equilibrar las relaciones de poder, ¿no? Por eso aquí también la imagen que ustedes están mirando. O sea, necesitamos redimensionar las relaciones que hay en el poder en la sociedad en general, pero también cuando nosotros hacemos trabajo, ¿no? Por eso es un enfoque participativo. Por eso tratamos de toda la creatividad, desplegarla desde la manera en que nosotros vemos el mundo, pero siempre vamos a asumir posturas, ¿no? Aquí no tenemos miedo de asumir posturas. Por supuesto, es complejo hacerlo, pero es algo muy viable y si tenemos claros los valores o los pilares de la psicología comunitaria, como los que hemos mencionado hasta ahora, y toda nuestra ética, por ejemplo, en la psicología, los principios de beneficencia, de estar siempre pendientes, lo que acá decimos, del bienestar común, pero también el autocuidado y el cuidado de los otros. Es base. Alipio Sánchez Vidal lo trabajaba en un artículo de 2015. El autocuidado es una dimensión clave. O sea, hay que cuidarnos a nosotros. Y de hecho, el cuidar a los otros también tiene que ver con cuidarnos a nosotros. O sea, están muy unidos el autocuidado y el cuidado de los demás. Por ejemplo, valores como ese, para ponerles un ejemplo. Pero lo que les decía, en general, todo lo que tiene que ver con ese compromiso ético en la vida, porque la vida sea más digna para todos los seres humanos. Y de esa manera necesitamos valorar más el ser que el tener. Ya, y necesitamos redimensionar esas relaciones políticas o esas relaciones de poder que han hecho que algunas personas opriman a otras, o que se den contextos, por ejemplo, de competencia, de una competencia exacerbada, que nuestros ámbitos educativos muchas veces se ha formado más desde allí, más en la competencia que en la cooperación. Entonces tratamos de generar más ese tipo de ambientes de dignidad, y de que entre todos podamos ser mejores. Entonces aquí, bueno, en un resumen, las dimensiones que trabaja la psicología comunitaria. Ahora viene la pregunta, ¿qué competencias se desarrollan en el campo? Entonces aquí, en resumen, la científica, yo les venía hablando, cada vez hay más interés porque se genere conocimiento científico-social desde la psicología comunitaria. Le estamos haciendo una apuesta también a lo que son las epistemologías del sur o a la psicología desde el sur, que ustedes bien supieron, la Cátedra Colombiana de Psicología estuvo enfocada desde allí. Y el sur tiene toda una epistemología, desde Boaventura de Sousa o colegas nuestros, por ejemplo, Fernando González Rey, un cubano que trabajó bastante desde esta perspectiva, un chileno que en este momento sigue aportándonos bastante, como es Germán Rosas o Esther Wiesenfeld. Bueno, tenemos varios latinos desde la misma psicología, trabajando bastante por construir conocimiento científico social desde la psicología comunitaria. Entonces nos unimos en ese propósito. O sea, aquí también nos interesa sistematizar las experiencias, nos interesa dejar memorias a partir de libros, de artículos, de capítulos, etcétera, para que se pueda conocer y reconocer lo que pasa en estos sures. Los sures son todas estas comunidades que muchas veces son marginadas, las experiencias que muchas veces no son contadas y nos interesa contar. Tenemos también una competencia disciplinar.
sea, siempre estamos haciendo la reflexión en cómo desde la psicología podemos establecer puentes entre diferentes campos y áreas de nuestra amada disciplina psicológica. ¿Y cuál es esa perspectiva psicológica que se maneja desde la psicología comunitaria? Les decía anteriormente, ¿cuál es ese objeto que nos une con todo lo demás? Trabajar el sentido de comunidad, el sentido de nosotros, desarrollar ese sentido psicológico de comunidad. Desde allí nosotros tratamos de ver cómo otras áreas y campos también le pueden aportar. Y pues aquí estamos viendo cómo también por eso establecemos esos puentes interdisciplinarios. Incluso dentro de la misma psicología, también podríamos decir intradisciplinares, interdisciplinarios. Trabajamos con la sociología, con la antropología, con muchas otras, las ciencias ambientales, con muchas otras disciplinas, dependiendo también del ámbito en que nos estemos desenvolviendo, pero desde nuestra identidad disciplinar. La metodológica, la competencia metodológica, que es bastante importante, como les decía, porque sí necesitamos nosotros coadyuvar con procesos de dinamización. Y para eso se necesita contar con herramientas, la acción, cómo vamos a desarrollar desde allí la acción, ¿ya? Y con metodologías creativas, con metodologías que realmente sean relevantes, importantes, sensibles, empáticas a los procesos de las comunidades, lúdicas, etcétera. Pero todo esto soportado en esto otro. O sea, no es en el vacío, sino que se hace con todo un soporte teórico a diferentes niveles. Es muy importante el desarrollo de proyectos y de procesos, porque no pretendemos hacer acciones aisladas o trabajar lo que se conoce como el activismo, que solamente es una acción en un momento particular, pero se deja de hacer seguimiento de los procesos. No, para nosotros es muy importante que se desarrollen proyectos en las comunidades, proyectos comunitarios que sean a mediano y largo plazo. ¿Sí? Tenemos esta apuesta bien importante. Y lo que les mencionaba, la competencia ética, que siempre la podemos fortalecer porque siempre estamos reflexionando sobre lo que hacemos. No es algo sine qua non, no es soy ético o no soy ético, ¿no? Sino que vamos a estar enfrentando dilemas, vamos a estar en muchas ocasiones las mismas comunidades, por ejemplo, lo que tiene que ver con su relatividad cultural, cuándo y cómo valorar ciertas perspectivas y qué posturas. Si nosotros asumimos una postura política, imagínense, cómo la trabajamos. Ese va a ser un dilema, pero es lo más bonito y lo más interesante que tiene la psicología comunitaria y que nos está moviendo permanentemente y nos hace crecer y avanzar mucho como personas. Es un campo que permite bastante reflexionar y paralelamente tener un desarrollo personal bastante significativo. ¿Qué cualidades se requiere desarrollar? Y aquí yo estoy segura que ustedes tienen muchas de estas cualidades y que si apuestan a este campo pueden trabajar y potencializar. La sensibilidad social. Creo que esto va de la mano con ser estudiantes de psicología de universidad pública. Ya es para nosotros bien importante eso y está muy unido también a nuestro paradigma de la Universidad de Nariño, universidad y región. Es preocuparnos por lo que está pasando, no estar conformes, saber que algo no está bien y que desde la psicología le podemos aportar y no seguir replicando los mismos modelos que ya se han traído. No de alguna manera, quizá con la mejor intención, pero a veces generar incluso daños en los mismos sujetos, en las mismas poblaciones. Aceptar la diversidad. Sí, esto es bastante importante, que siempre estemos pendientes de que la diferencia existe y que trabajamos por esa aceptación. La importancia de los valores sociales y el sentido de la justicia social, como en esta imagen que veíamos, ¿no? De cuando algo es justo, cuando algo es equitativo. Una competencia para realizar lecturas científicas integrales, ecológicas, de los procesos psicosociales que se dan en las comunidades. O sea, hay que hacer articulaciones, hay que hacer relaciones entre contextos, como les decía, culturales, políticos, económicos, etcétera, científicos. O sea, hay que estarlos integrando y es bien bonito, creo que se avanza mucho a nivel intelectual, pero también desde allí hacia la acción. Entonces hay que saber qué es lo que está pasando allí, ¿no?
esos diagnósticos sociales, esas evaluaciones comunitarias, desde esos procesos psicosociales que se están presentando. Aceptación, comprensión y respeto hacia los diversos saberes, campos, disciplinas y profesiones. Hablamos de trabajar a nivel interdisciplinario, de trabajar con las comunidades y muchas veces no es fácil aceptar porque nos puede a veces hacer invitaciones a revisar nuestras propias historias. Empezamos nosotros a darnos cuenta que a veces promulgamos algo y de repente nos cuesta tener una aceptación incondicional de los demás, que nos cuesta trabajar con otros campos de la psicología. Entonces empezamos a hacer todo ese trabajo para desarrollar esta cualidad tan importante que es ese respeto hacia las posturas, hacia las perspectivas, bueno, y hacia que esto también nos puede ir enseñando y podemos quizá construir un conocimiento mucho mayor y unas metodologías mejores que las que nosotros mismos podemos de inicio tener. Esto tiene que ver con ser comunidad también, ¿no? Esta sensibilidad, realizar lecturas integrales, todo eso ayuda a la construcción de comunidad. Las habilidades para el diseño, desarrollo, evaluación, esto es bien bonito también. Por eso nos permite profesionalmente trabajar en muchos ámbitos, ¿no? Porque logramos diseñar, ¿verdad? Desde la evaluación integral que hacemos de los contextos, diseñamos proyectos, los desarrollamos y los evaluamos, tanto proyectos como programas sociales. Entonces, es muy apetecido el psicólogo comunitario en muchos ámbitos, porque, entre otras, pues une todas estas competencias para poder dirigir o trabajar en proyectos y programas sociales. Para esto se requiere trabajo en equipo, ¿sí? Es bien importante que logremos hacer ese trabajo, liderazgo de grupos y habilidades para el desarrollo de metodologías participativas. A medida que se van formando y afianzando sus competencias en el campo comunitario, cada vez van a romper las barreras, van a correr más riesgos, van a soltarse más para poder hacer este trabajo en equipo, en grupos y ser muy hábiles para desarrollar metodologías participativas. En mi experiencia, nuestros estudiantes Psicología Universidad de Nariño son muy creativos y poner todo esto al servicio de estos propósitos tan importantes de dignificar la vida humana, creo que es bien importante poderlo hacer en la vida como misión. Por eso la invitación al campo comunitario está a desarrollar o a concebirlo como una misión de vida, ¿sí? Muy anclado a lo que somos, a lo que sentimos, a cómo concebimos la realidad, a aquello en lo que creemos, a nuestras convicciones, en fin. Bueno, ¿cuál es el perfil después de los 3 niveles? Al igual que en los otros campos, miramos Psicología Comunitaria 1, que estaría aquí, Psicología Comunitaria 2 en el segundo, Psicología Comunitaria 3 en el tercero. Aquí está la competencia general, de manera muy gruesa y muy general, qué competencia se desarrolla en cada nivel de psicología comunitaria. Entonces, en el primer nivel, psicología comunitaria 1, se miran los elementos, los aspectos históricos, se entiende cómo surgió la psicología comunitaria, qué rupturas hace a nivel epistemológico, cuáles son sus marcos teóricos, ¿no? Hay varios marcos teóricos en la comunitaria, los logramos entender aquí, y también esos marcos metodológicos, mediante la reflexión permanente y el diálogo interdisciplinar y transdisciplinar, como lo decíamos, con otros saberes. En el nivel 2, o en Psicología Comunitaria 2, se trabaja los procesos psicosociales comunitarios, que están inmersos en el acontecer de las comunidades. Para esto se realizan lecturas reflexivas o evaluaciones relacionales, críticas, pero a la vez propositivas de los contextos sociales. Y también la gestión de propuestas integrales fundamentadas en sus posibilidades de transformación. Entonces, en el nivel 2 logramos comprender los procesos psicosociales que se dan en las comunidades desde estas competencias, de estas lecturas amplias e integrales de los contextos sociales para empezar a gestionar propuestas. Cuando se termina el nivel 2 ya se sale haciendo propuestas, ¿no? Para ver cómo se podrían transformar las realidades. Y en el nivel 3, en Psicología Comunitaria 3, se propone, desarrolla y evalúa procesos de acompañamiento psicosocial. Con base en lo que se ha venido mirando, todo este soporte teórico, disciplinar,
con base en la lectura de un contexto en particular, ya se empiezan a desarrollar y a evaluar esos procesos de acompañamiento psicosocial. O sea, ya se interactúa directamente con las comunidades, con estrategias participativas en el marco de un proyecto comunitario. Siempre va a estar aquí enmarcado con un proyecto que en este caso los profesores vamos acompañando, vamos llevando paso a paso para fortalecer la potenciación del sentido de comunidad, el crecimiento colectivo, el bienestar común o el bienestar compartido. Para eso ese trabajo. Entonces, en estos 3 niveles, este sería ese perfil que se desarrolla a partir de unas competencias, por supuesto, cada uno de estos tiene unas competencias específicas que vamos desarrollando en cada nivel. Ahora sí, la pregunta, ¿qué ofrece el campo a nivel profesional? Esto resulta de mucho interés y pues, se tiene mucha razón porque uno tiene que pensar también en su futuro laboral. Si me formo en psicología comunitaria, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? ¿Para qué me habilita o me da las posibilidades esta formación en el campo de la psicología comunitaria? Es bastante amplio, pero aquí he tratado de resumir y de una manera pues lo más didáctica posible, explicarles. Entonces, ¿dónde podemos trabajar? ¿En qué escenarios? En organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil a nivel regional, a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, gubernamentales, OIM, Organización Internacional de las Migraciones, ONU, ¿cierto? La Organización de Naciones Unidas, bueno, cualquier otra organización gubernamental. Aquí he visto varios egresados nuestros que trabajan, por ejemplo, en oficina de juventud, en oficina de género, etc. De la sociedad civil, ¿cierto? Todo lo que conocemos como las ONGs o las organizaciones no gubernamentales, o también en los ámbitos como, por ejemplo, lo que tienen que ver básicamente los barrios y juntas de acción comunal, el trabajo directo que se hace en este tipo de sectores, ¿ya? Cualquier tipo de comunidad, nuestros corregimientos, nuestros barrios, nuestras comunas, cualquier proyecto que se esté haciendo allí, en muchas ocasiones avalados, como les decía, por una ONG. Y insistamos en cualquier ámbito, ¿no? Se puede trabajar, se desarrollan esas competencias de proyectos que se pueden trabajar a nivel regional, nacional o internacional. Pero también trabajamos los proyectos sociales de que hablamos en diferentes temas y etapas. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, muchos temas. Podemos trabajar en temas de salud, como farmacodependencia, sexualidad humana, bueno, a nivel ambiental, ¿sí? Podemos estar nosotros trabajando todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con el cuidado del ambiente en cualquiera de sus expresiones. Bueno, cualquier tema es susceptible de ser trabajado desde la psicología comunitaria y en diferentes etapas, porque los proyectos se suelen dividir también por etapas. A veces hay una etapa de fundamentación, después hay una etapa de desarrollo, después una etapa de evaluación. Decimos intersectoriales, por eso decíamos, a nivel también de económico, de desarrollo, oficinas de desarrollo comunitario, interdisciplinares, o sea, trabajamos en equipos también con otras personas y otras profesiones. Diferentes grupos sociales, ¿no? Podemos trabajar con niños, con adolescentes, con adultos, con adulto mayor, o sea, es bien posibilitador el campo aquí. Culturas, nos posibilita acercarnos a culturas más del ámbito campesino, indígena, rural, de muchos países, porque tenemos esa sensibilidad y también ese trabajo interdisciplinar con, por ejemplo, la antropología, que es bastante importante. Roles, ¿no? Con diferentes roles, podemos trabajar con docentes, con educadores o con personal de salud, en fin. Los enfoques participativos en investigación. Este también es un ámbito que hoy en día es bastante importante y desarrollado, ¿no? Trabajar investigaciones sociales desde los enfoques participativos, de investigación-acción, acción participativa, incluso otros tipos de investigación también que se trabaja. Y es importante señalar que trabajamos interactivamente con otros campos de la psicología.
como el educativo, como la salud, como el ambiental, como el clínico, ¿no? Hay un enfoque clínico comunitario también, entre otros. O sea, podemos trabajar con una comunidad educativa, ¿sí? En una institución educativa, y la psicología comunitaria nos da muchos elementos para poder hacer trabajos en colegios, en universidades, en otro tipo de ámbitos educativos, pero también en ámbitos educativos no formales, con educación comunitaria o en la salud, ¿no? Con proyectos de promoción de la salud, especialmente porque enfatizamos más en los recursos, salud colectiva, bueno, en psicología ambiental comunitaria, es un ámbito muy prometedor y que estamos ya aquí también formando, tenemos incluso en nuestra maestría en procesos psicológicos en educación un enfoque fuerte hacia esto. Bueno, y todos los demás campos también pueden nutrirse con las posibilidades, los recursos que ofrece la psicología comunitaria. Bueno, muy bien, esta es una presentación general, como les decía, y creo que damos un tiempito también para poder conversar. Yo propongo que de inicio le podamos dar la palabra al profesor Jonathan. Y mi propuesta, claro está, si ustedes están de acuerdo, sería que al final hagamos la conversación después de la intervención del profesor Jonathan, porque creo que con eso podemos tener muchos elementos. Bueno, entonces bienvenidos, espero que se motiven por este campo que es bastante importante en la formación de un psicólogo y especialmente de un psicólogo desde una perspectiva muy integral y con las necesidades que la sociedad actual tiene. Muchas gracias. Entonces, la profesora María Fernanda nos dice que está de acuerdo. Pasaríamos a la intervención del profesor Jonathan Narváez. Bueno, muy buenos días con todos. Gracias, Elisa, por esa expansiva socialización del campo de la psicología comunitaria. Yo voy a iniciar, antes de ubicar la cámara, haciendo que escuchen un pequeño cuento. Creo que este pequeño cuento narra un poco. Yo vengo aquí a esta socialización más como un enamorado de la psicología comunitaria, pero también como un profesional que se ha formado en el campo y que ha tenido a bien eh, tener sus vinculaciones laborales dentro del mismo. En ese sentido, pues claramente soy profe de psicología comunitaria, pero quiero decirles que me voy a enmarcar más en mi experiencia como psicólogo comunitario y desde qué perspectiva y qué campos trabajan, ¿vale? Entonces, más desde lo contextual que desde lo académico. Y vamos a iniciar escuchando a uno de los más grandes escritores latinoamericanos que se llama Eduardo Galeano, y creo que desde aquí podemos entender un poco quiénes somos los psicólogos comunitarios. En la pudo subir y a la vuelta contó, dijo que había contemplado la vida humana y dijo que somos un mar. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de pueblos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes, fuegos chicos, fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire. Pues, algunos fuegos bobos, no alumbran, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo, parpadear. Y quien se acerca se enciende. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿qué tipo de fuegos somos los psicólogos comunitarios? Y yo creo que sin duda, desde mi propia experiencia, puedo decir que soy uno de esos fuegos locos que chispean, que básicamente buscan encender.
y encender como esos que arden la vida, ¿no? Al final decía, hay unos que arden la vida y no se los puede ni ver. Entonces, en ese sentido es muy importante entender que el psicólogo comunitario básicamente se ubica en el contexto desde una perspectiva de contemplación. Yo siento que la contemplación de la vida humana desde una gran sensibilidad por lo que ocurre en el mundo, desde una gran sensibilidad sobre todo por los diferentes fenómenos que afectan a los grupos humanos o a los individuos, es lo que nos tiene allí en campo. Somos psicólogos comunitarios porque hemos entendido que necesitamos estar más allá, fuera, en los contextos, estar en el campo. Y estar en el campo implica a veces abandonar un poco también aquellos esquemas teóricos que hacen que creamos que el saber es suficiente para solucionar los problemas sociales y que más bien vamos y dialogamos y nos encontramos con las comunidades. Con ellas construimos cosas. Voy a contar entonces sobre en los campos laborales en los que he trabajado y con las comunidades que he trabajado para que podamos entender la amplitud que tiene en términos laborales, pero también la amplitud que tiene en términos de las competencias que ustedes como psicólogos comunitarios pues podrían adquirir y que hoy son absolutamente necesarias. Desde mi concepción de la psicología, siento yo que estamos llamados a trabajar con los individuos y con los grupos. He sentido que la formación desde lo individual para comprender ese proceso individual lo hace gran parte de la disciplina psicológica. Sin embargo, creo que la principal competencia que ustedes adquirirían al estar en este campo y que en práctica profesional lo he evidenciado, tiene que ver con el trabajo con grupos y comunidades. Siempre vamos a estar inmersos en el trabajo con grupos y comunidades, estemos en lo organizacional, en lo educativo, en lo jurídico, en lo ambiental, en lo cultural, en lo comunitario. Sin embargo, si existe un campo que realmente genera un proceso de fortalecimiento en estas capacidades individuales para trabajar lo colectivo, creo que es el campo de la psicología comunitaria. Y eso lo he podido evidenciar en prácticas profesionales. Existe una gran diferencia entre las personas que han seguido el campo comunitario y las personas que no lo han seguido en términos de esa capacidad para generar gestión, para articular procesos y sobre todo para trabajar con colectivos. Y en ese sentido, mis experiencias de trabajo colectivo se marcan inicialmente de mi práctica profesional. Y yo creería que mi práctica profesional la hice en un contexto educativo, pero fue una práctica desde una perspectiva comunitaria. Y ahí avalo lo que dice la profesora Elizabeth. Los psicólogos comunitarios sabemos que nuestro campo puede ser insuficiente para responder a la complejidad de las problemáticas sociales. Es por eso que somos un campo inter y transdisciplinar. Entendemos que debemos articularnos con otros campos. Es decir, la persona que siga psicología comunitaria no va a seguir un campo que lo va a aislar, al contrario, un campo que lo va a invitar de manera permanente a entrar en diálogo con otros campos, con otros enfoques clínicos, porque de una u otra manera, entre mayor amplitud tengamos desde lo inter y lo transdisciplinar, pues tendremos una respuesta muchísimo más efectiva ante las problemáticas y las demandas sociales, que como ustedes verán, de aquí en adelante van a ser absolutamente amplias. O sea, este asunto que estamos viviendo en este contexto de la pandemia, créanme que va a generar unos efectos transversales en la experiencia mundo. Y en ese sentido, creo que los psicólogos comunitarios, como ya lo estamos haciendo dentro de nuestras reflexiones y procesos organizativos, hemos venido generando acciones. Porque los psicólogos comunitarios no somos aquellos que nos quedamos contemplando lo que sucede. Pasamos de la contemplación a la acción y de la acción a la reflexión, y en esa reflexión generamos conocimiento colectivo. Y creo que eso es la experiencia más significativa de la psicología comunitaria. Quienes de ustedes vayan a venir a este campo, créanme, el llamado no solamente es aprender teoría, sino a generar teoría. Y ustedes van a ser los nuevos teóricos del campo de la psicología social y comunitaria, porque entienden que cada uno de los contextos demanda un conocimiento específico y claramente vamos a trabajar desde esa especificidad. Retorno entonces y decía que mi primera experiencia de lo comunitario se vivió en práctica profesional, que la hice en un contexto educativo. Esa práctica profesional, porque me puse ayer juiciosamente a hacer como mi línea del tiempo en lo comunitario, y es lo que les voy a compartir, se llamó Espacios Imaginarios en la Escuela. Entonces trabajamos una práctica que tenía que ver con la construcción de espacios imaginarios. Y esos espacios imaginarios básicamente era el cómo vinculábamos las artes, sobre todo el teatro,
para empezar a generar ciertas acciones a partir del juego de rol, por ejemplo, que permitieran el mejoramiento de la convivencia en la escuela. Y la experiencia comunitaria, primero, en contextos educativos, creo yo que tiene tres efectos positivos importantes. Primero, cada vez para los orientadores escolares la demanda desde una perspectiva clínica individual es desbordante. Pero si se generan procesos comunitarios, colectivos o grupales en los establecimientos educativos, la cobertura de la acción del psicólogo orientador pues va a ser muchísimo más amplia. Y eso fue la experiencia que nosotros tuvimos. El no trabajar focalizados únicamente desde lo individual, pues cuando era necesario se tenía que hacer, sino el trabajar desde experiencias grupales y colectivas, pues maximizaba los factores protectores que podríamos generar en la comunidad y sobre todo activaba una serie de recursos. Esos recursos que los trabajamos a partir de las artes, pues lograron armonizar las relaciones humanas, algo que Elizabeth decía, lograron focalizar y fundamentar un sentido comunitario, una experiencia comunitaria de escuela, y a partir de allí se generaron unas experiencias positivas en términos de el principio de reciprocidad, el sentir de que yo doy y el otro me da, el construir escenarios empáticos de reconocimiento del otro, pero fundamentalmente el aprender a respetarnos para construir un espacio común. Esa experiencia del espacio de lo común minimizó las violencias dentro del colegio, pero adicionalmente maximizó las posibilidades de creación, porque la gente una vez empieza a generar procesos asociativos y colectivos, empieza a crear. Y en ese sentido, creo yo que esa experiencia de espacios imaginarios en la escuela, que ustedes la pueden documentar, tenemos un artículo científico con Lina, que fue mi compañera de práctica, donde se narra un poco esa experiencia. Y en esa experiencia, pues contamos que la psicología comunitaria es un campo fundamental para entender hoy las dinámicas de escuela. Sobre todo, lo sigo comprendiendo hoy, que como investigador me intereso mucho por los contextos educativos y entiendo hoy que familia, escuela, comunidad son tres sistemas fundamentales para entender los procesos escolares. Entonces, los psicólogos comunitarios que tienen esta cercanía con la escuela, créanme que nuestro papel en las escuelas es fundamental. Creo que ahí se ha narrado a modo breve una experiencia comunitaria en la escuela. Seguido a esto, el profe Jonathan se fue a vivir a Buenaventura. Y en Buenaventura trabajó en una ONG, como decía Elisa. Esta ONG tenía como finalidad el minimizar las violencias urbanas, pero en estas violencias urbanas había un factor fundamental, y era que estábamos con población en zonas de muchísima marginalidad social. Psicología comunitaria, lo vamos a mirar al final en una pista. Comunitaria latinoamericana tiene un amplio énfasis en trabajar con aquellas comunidades que han sido vulneradas o que son vulnerables. Y en ese sentido, trabajamos con población adolescente que tenía unos altos niveles de consumo de sustancias psicoactivas, pero también trabajamos con población adolescente que hacía parte de diferentes pandillas que estaban enfrentándose y que se veían muchísimos muertos. En ese sentido, creamos una propuesta con el equipo que se llamó Escenarios Móviles y Centros de Contacto Comunitario. Yo dirigí esta experiencia y básicamente lo que necesitábamos era que hubiese una articulación entre la institucionalidad, las diferentes instituciones del municipio de Buenaventura, el distrito de Buenaventura y los diferentes escenarios comunitarios. Creamos esa experiencia, escenarios móviles y centros de contacto, entonces como un canal interinstitucional que permitiera el acceso de la institución a la comunidad y de la comunidad a la institución. Es decir, que haya una doble vía, que tanto los recursos que se proponen desde las comunidades sean viabilizados y sean potencializados por la institución, pero que la institución también fuese próxima a las comunidades. Pasa muchísimo que en algunos sectores, y lo vemos también en nuestra ciudad, en la periferia, la institución casi no hace presencia. Nosotros empezamos a trabajar entonces con algunos convenios que hicimos con algunas áreas de la Alcaldía Municipal del Distrito de Buenaventura y logramos que estas instituciones hicieran presencia en las comunidades. Una vez estuvieron en las comunidades, hubo un reconocimiento de unos potenciales recursos, algo que llamamos en comunitaria los suministros externos. Trajimos ayuda desde la institucionalidad hacia las comunidades y allí logramos un asunto muy interesante, y es el siguiente. Logramos que las comunidades empezaran a visibilizarse del recurso y empezaran a potencializar una serie de herramientas que les permitieran generar acciones
de bienestar sobre dos prácticas fundamentales. La primera, que era las altas tasas de consumo de sustancias psicoactivas, ahí fue muy importante la articulación con salud, y la otra, lo que tiene que ver con las diferentes violencias, que fue una articulación muy interesante con Secretaría de Gobierno. ¿A qué voy con esta experiencia? A que los psicólogos comunitarios también somos puentes entre las comunidades y las instituciones gubernamentales. Entendemos los psicólogos comunitarios que las instituciones gubernamentales se deben a las comunidades y deben de una u otra manera generar acciones que permitan viabilizar el bienestar colectivo de los grupos e individuos. En ese sentido, el que nosotros canalicemos esta serie de acciones, bien sea trabajando en la institución, o sea, si yo soy la persona que está en desarrollo comunitario, soy yo quien debe hacer esos puentes, porque soy el psicólogo comunitario en la institución, pero a veces somos los psicólogos comunitarios o en la comunidad o en las organizaciones con las comunidades. En ese sentido, debemos entender que no es generar procesos aislados, es generar procesos de colaboración entre las diferentes instituciones, de tal manera que podamos maximizar los recursos y con eso tener un buen equipamiento para generar acciones de cambio reales y permanentes. La experiencia fue muy significativa y también está documentada en un artículo científico si la quieren revisar. Después de esto, el profe Jonathan, bueno, se volvió profe, se vino a la Universidad de Nariño y la profe Lisa había formulado un proyecto de práctica antes de irse a su doctorado y pues lo continuamos y que tenía que ver con la formulación de políticas públicas. En ese sentido, la psicología comunitaria también está generando esta serie de acciones que nos permiten a nosotros incidir en las decisiones gubernamentales. Creemos que las políticas públicas son un buen ejercicio, pero también un buen escenario para que incidamos desde lo comunitario y que podamos generar realmente no solamente lineamientos técnicos desde una política, sino que las voces de las comunidades pues, puedan ser de una u otra manera recogidas y validadas dentro del discurso gubernamental. En este sentido, la propuesta era la formulación de la política pública en salud mental para el municipio de San Lorenzo, Nariño, desde una perspectiva participativa. Y en estos escenarios participativos, pues hubo todo un proceso de construcción muy interesante. Estuvieron allí un equipo de psicólogos practicantes por 3 generaciones. Estos psicólogos practicantes empezaron a generar una serie de escenarios de concertación con las comunidades, de escuchar. Y créanme que es un ejercicio supremamente valioso, porque como gobernantes, pues podemos hacer algo muy fácil, ¿no? El tecnicismo que termina básicamente generando daños y no generando impacto sobre la realidad. Y es, contratamos al experto, el experto diseña la política, la aprobamos la política porque la diseñó el experto, y entonces se quedó en un documento. No. Desde la psicología comunitaria, la construcción participativa de políticas públicas está enfocada en atender necesidades reales, y que las comunidades se sientan partícipes de un proyecto y que por lo tanto sean copartícipes de la ejecución de esas políticas. Ese es el ejercicio real que tenemos en la construcción de políticas públicas. Dentro de este mismo escenario también apoyamos al municipio de Río Sucio en Caldas en la formulación de la política pública de equidad de género con comunidades sobre todo indígenas. El municipio de Río Sucio tiene el 70% de su población se reconoce como indígena y por lo tanto tendríamos que tener este enfoque cultural. Y en ese sentido, créanme que el aporte que hacemos los psicólogos comunitarios en el trabajo de las políticas públicas es fundamental. Y ustedes pueden aprender a generar esta serie de escenarios, pero sobre todo validando, como les digo, el discurso de las comunidades. De la formulación de políticas públicas, cumplí una función de asesoría en un proyecto de desarrollo rural participativo. Claramente los psicólogos comunitarios hemos estado acompañando a las comunidades rurales, aquellos a quienes nos debemos. Creo que muchos de nosotros hemos procedido de familias con raíces campesinas. Creo que hay un gran compromiso y una gran deuda histórica en América Latina y en el mundo sobre las comunidades campesinas. Comunidades que se han visto agatas en situaciones de crisis, donde los medios de transporte no operan, donde a veces trabajan a pérdidas. Y creo que la necesidad de generar escenarios de desarrollo, de intercambio, de organización comunitaria con comunidades rurales es fundamental. Esta experiencia de desarrollo rural participativo tuvo 3 enfoques. Un enfoque que fue económico. Claramente buscábamos eliminar la intermediación de ellos, de los intermediarios que terminan pues quedándose con el núcleo, ¿no? El núcleo de las ganancias y las utilidades.
A partir de ese núcleo económico empezamos a generar unos procesos de organización colectiva, es decir, de nada nos sirve a veces generar rutas de mercadeo si no logramos organizar las comunidades. Las comunidades no se reconocen como grupos y no empiezan a compactar una serie de sentidos. Quizá a pesar de que estamos trabajando con comunidades rurales, muchísimas veces se genera algo que es lamentable y es que existen procesos de individuación. Cada vez que el individualismo que permea desde una perspectiva capitalista global a los individuos y a los grupos, empieza a desdibujar un poco ese sentido comunitario. Creo que el principal aporte que logramos desde lo comunitario en esta experiencia de desarrollo rural participativo fueron 3 cosas muy interesantes. La primera es cambiar el enfoque de desarrollo. El enfoque de desarrollo no implica únicamente a incrementar los ingresos, sino el enfoque de desarrollo implica mirar las diferentes dimensiones de la vida humana que podrían entender el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico. Entonces, el entender que mi relación positiva con el otro genera unos efectos positivos conmigo, el entender cuál es la función del ocio y la recreación, el entender cuál es el papel que cumple la educación desde mi comunidad, pero sobre todo cómo podemos construir un plan de vida. Eso implica el desarrollo. Cambiar un poco el chip del desarrollo para salirnos desde esa perspectiva netamente económica. Segundo aporte fundamental creo que es pensarlo en la ruralidad. Y pensar la ruralidad en un contexto contemporáneo donde tenemos una amenaza mucho mayor al COVID-19 que tiene que ver con el cambio climático. Y en ese sentido, ¿cómo logramos armonizar a los sujetos rurales con ese territorio rural? La comprensión del territorio, de las fuentes hídricas, esa relación ecosistemática con su entorno, pero sobre todo la generación de comportamientos ambientales. Que la naturaleza nos permita el sustento diario, pero que nosotros le permitamos a la naturaleza el que se generen esos procesos de recuperación ecológica. Este componente de la recomprensión de lo rural fue fundamental. Y, como se dice bien en el desarrollo rural participativo, creo que la participación activa de los diferentes actores dentro de la planificación que se generó de la propuesta, creo que es fundamental. ¿Cómo entendemos que la participación no es únicamente asistir a una reunión, sino tener incidencia, empezar a potenciar un poco la toma de decisiones, a partir de la toma de decisiones empezar a generar impactos sobre la vida individual, pero también sobre la vida colectiva? Ese es un proyecto donde también podemos movernos. Miren que estamos en el campo de la ruralidad para las personas que tienen una mentalidad económica y que les interesaría trabajar en este contexto. Bienvenidos pues a la psicología comunitaria. También Pasto tiene una experiencia muy bonita, bueno, que la tienen otros lugares, pero creo que Pasto logró ser pionero en esta experiencia. Tiene que ver con presupuestos participativos. El grupo de investigación Líderes Pensadores, que es al que pertenezco, históricamente desde 2012 pues viene haciendo acompañamientos a la Comuna 10, pero también a los sectores rurales del corredor de Buesaquillo. En ese sentido, era muy importante el hacer parte. Bueno, los psicólogos comunitarios tenemos que estar en campo. Yo quería comprender un poco el asunto de qué pasaba con las organizaciones comunales, lo que tiene que ver con juntas de acción comunal o con la organización del poder local en algunas comunas. Y en ese sentido, pues me vinculé a juntas de acción comunal para entender un poco de qué manera se gestionaba el presupuesto participativo. Entonces, por presupuesto participativo entendemos que el ente gubernamental, en este caso la alcaldía, dispone de unos recursos y va hacia las comunidades y, bueno, cuáles son sus necesidades, qué es lo que quieren construir, y bueno, y ahí se hacen unas votaciones, bueno, y se elige y se asigna, digamos, 1.000 millones de pesos en que se van a destinar en la Comuna 10, cosas como esas. ¿Qué sucedía? Pues que el presupuesto participativo generaba unos efectos negativos sobre la dinámica comunitaria de las comunas o de los sectores de los corregimientos, en el sentido de que empezaban a generarse a partir de estos encuentros de presupuesto participativo diferentes rivalidades entre las comunidades que estaban disputándose esos recursos. Nuevamente se permea esa perspectiva individualista que antepone los intereses de un sector sobre los demás sectores, y eso pues genera ciertos niveles de conflictividad. En ese sentido, entender el presupuesto participativo implicó el empezar a generar unos procesos de construcción inicial previa, o sea, le llamamos la construcción previa del presupuesto participativo, que eran escenarios de concertación y de construcción de planes de vida, es decir, empezar a priorizar. Empezar en esa priorización, entender que habían comunidades que tenían unas demandas específicas y que estaban de una u otra manera vulnerándose derechos fundamentales. Entonces,
Si esta comunidad lo que quería era el adoquinamiento, pues había otra comunidad que no tenía servicio de agua. Entonces prioricemos, o sea, ¿qué es más importante dentro de este sentido amplio de comunidad? Claramente el que haya esta comunidad que no tiene agua, pues tenga acceso a ella. El adoquinamiento posiblemente puede esperar. Entonces se generaron unos escenarios de priorización, de escuchar a los líderes comunitarios, de entender un poco las dinámicas de las otras comunidades, porque a veces como nos centramos en la nuestra, difícilmente nos aproximamos a las otras, y creo que se hizo un ejercicio muy bonito en estas dos comunidades. Se logró establecer un plan de vida. Dentro de ese plan de vida colectivo se empezaron a colocar las metas, incluso están proyectados los presupuestos participativos de otras vigencias, entendiendo de que existen unos proyectos prioritarios y que existen unas necesidades colaterales, y que los proyectos prioritarios van a generar un impacto mayor sobre la comunidad, y las necesidades colaterales son aquellas necesidades fundamentales que deben atenderse con urgencia. Y que para ello no solamente se debe esperar al presupuesto participativo, sino que se deben generar procesos de organización que permitan el cumplir o el atender o el soportar esas necesidades, bien sea en la gestión de recursos gubernamentales diferentes al presupuesto participativo, o bien sea en la gestión de autorrecursos, es decir, cómo empezamos nosotros a generar también recursos. Porque, pilas, la psicología comunitaria no propende porque nos den todo, no. La psicología comunitaria entiende que el sujeto y la comunidad son sujetos de recursos y posibilidades y potencialidades. Y lo que debemos hacer muchísimas veces es activar esos recursos para que se empiecen a generar y a potenciar diferentes escenarios y respuestas a las necesidades o problemas locales. Ahí está el asunto del presupuesto participativo. Créanme que el que ustedes trabajen en la alcaldía en algún momento en esta oficina es fundamental para generar cambios e impactos. También hemos estado en un proyecto en Comuna 10, pues como les decía, Comuna 10 recoge una de las violencias urbanas históricas de nuestro municipio. En ese sentido hemos venido pues como comprendiendo este fenómeno. Pero no nos basta con la comprensión, hay que empezar a generar una serie de procesos que nos permitan activar estas dinámicas, transformar, estas dinámicas locales. En ese sentido, trabajamos un proyecto de resiliencia comunitaria desde el Teatro Popular para movilizar o dinamizar esos impactos y esos efectos potenciales de la violencia urbana en algunos sectores barriales de la Comuna 10. El trabajo desde el Teatro Popular, que implicaba la vinculación de algunos relatos y perspectivas locales, pues fue fundamental en el sentido de que logramos activar unos pilares de resiliencia comunitaria. Entendemos que la resiliencia se constituye en un factor psicosocial de afrontamiento fundamental de ciertos efectos negativos que haya tenido el individuo y el grupo. Y en ese sentido, logramos unos niveles de empoderamiento importantes, también logramos el fortalecimiento de la identidad colectiva, del humor social dentro de las comunidades, y sobre todo el disminuir un poco los fraccionamientos que se generaban por las disputas del poder local de las comunidades. Tenemos un artículo también sobre el teatro popular y la resiliencia comunitaria, si alguno de ustedes pues quisiera leerlo y profundizar. De allí también pasamos a otro escenario que tiene que ver con la construcción de paz. Creo que los psicólogos comunitarios, yo particularmente siento que tenemos un gran compromiso con la construcción de la paz histórica en nuestro país. Y en ese sentido, no solo tenemos un proyecto de práctica profesional que tiene que ver con la recuperación de memoria histórica, sino también con la generación de escenarios de educación y comunicación para la paz. Creemos que la construcción de paz va a generar los efectos más positivos para nuestro país, y por eso creo que se ha constituido en un compromiso fundamental de los psicólogos sociales, comunitarios y políticos en este país. Y por lo tanto, desde la Universidad de Nariño, pero también desde el contexto, pues venimos trabajando en él. Hay muchísimas posibilidades de trabajo en este momento en lo que tiene que ver con construcción de paz. Y el psicólogo comunitario en este sentido debe estar dispuesto a tres cosas fundamentales. Primero, un ejercicio de escucha fundamental a los relatos de las víctimas de la violencia. En ese sentido, creo que la psicología comunitaria nos brinda una importante sensibilidad que va más allá de lo clínico, que tiene que ver con el contacto y con el reconocimiento de esos escenarios sociales, culturales y políticos donde se vienen vulnerando los derechos humanos. Segundo, el entender que debemos pasar, creo que ha sido teorizado de una manera muy importante a nivel nacional e internacional, que los procesos de construcción de paz son procesos colectivos.
La paz no se construye únicamente desde el abordaje individual, sino que debemos trabajar desde la colectivización del proceso y sobre todo de los hechos de violencia. En ese sentido, la memoria histórica, que es la que venimos construyendo dentro del Centro de Práctica Profesional y con otros aliados estratégicos en el país, un reto muy importante, es algo en lo que en este momento venimos tejiendo y creo que serán bienvenidos también ustedes pronto cuando sean psicólogos practicantes para seguir construyendo y tejiendo la paz. Y el último componente importante en este escenario es que es un escenario desconocido, entonces estamos llamados a teorizarlo. Es cierto que existe una necesidad imperante de construir la paz, también es cierto que psicología de la paz y psicología comunitaria en contextos de guerra debemos teorizar muchísimo. Por lo tanto, pues ahí estamos llamados. Y para eso creo que mi último componente para narrarles un poco mi desempeño laboral en lo comunitario tiene que ver con la investigación. Creo que los psicólogos comunitarios tenemos esa necesidad de generar nuevo conocimiento, un conocimiento que tenga una validez práctica, un conocimiento que permita la transformación de los contextos y escenarios en los que estamos. Entonces, creo que la investigación me ha permitido a mí como psicólogo comunitario proponer nuevas apuestas. Allí donde miramos que no existen posibilidades, creo que la investigación y la mirada comunitaria me permite decir, bueno, sí se pueden hacer cosas. Segundo, pues han generado estrategias, han consolidado estrategias como el teatro popular, como los escenarios móviles, los centros de contacto comunitario, como el DRP, el desarrollo rural participativo, como los espacios imaginarios, hoy como los centros de memoria. Son estrategias que nos permiten y nos viabilizan posibilidad de acción, y en esa posibilidad de acción, posibilidad de transformación y compromiso con la comunidad. Y también tenemos entonces estas comprensiones. Creo que la psicología comunitaria, desde su carácter reflexivo, nos ha permitido comprender el proceso. Y en este asunto, ustedes recuerden que dentro de lo interdisciplinar, si usted es psicólogo comunitario, se articula de manera perfecta con todos los campos de la psicología y los diferentes. Que de paso los fortalece esas miradas. Entonces, si su interés es con la psicología ambiental, qué bonito que en mi caso trabajemos desarrollo rural participativo, damos las nuevas ruralidades. Me gusta un poco la psicología de la salud, la psicología jurídica, que trabajemos con me gusta la escuela, que bacano que trabajemos espacios imaginarios en educación. Estoy hablando de mis experiencias, ¿no? Ustedes pues podrán tener otras. Que si me gusta un poco el desarrollo comunitario, la organización, incluso la politología, el espacio sociogeográfico, pues qué bueno que trabajemos escenarios móviles y centros de contacto. Queremos trabajar con las comunidades expansivas, aquellas que están allí en las periferias de las ciudades o de los campos, pues qué bueno que trabajemos propuestas de alternancia en presupuesto participativo. Si queremos trabajar con comunidades que han sido vulneradas o victimizadas en algún momento, qué bueno que trabajemos resiliencia, salud mental comunitaria. Pero tenemos muchísimas cosas por hacer. El campo laboral nuestro es amplísimo, porque podemos estar en cualquier lugar y estoy convencido que los psicólogos comunitarios, creo que Elisa no mencionó un dato, y es que en el último censo que yo conozco de la vinculación profesional de los psicólogos egresados de la Universidad de Nariño, el 60% de la vinculación laboral de ellos está en psicología comunitaria. Es decir, que no estamos aquí en este momento diciendo simplemente hay posibilidades de trabajo. No, es que el trabajo real se encuentra en este momento en psicología comunitaria. Y por lo tanto, el que ustedes aprendan, entiendan primero el campo de la psicología comunitaria, lo sienten, que es fundamental. Y finalmente, se vinculen laboralmente en el campo, se vinculen profesionalmente en él, pues les va a permitir una serie de herramientas fundamentales para poder emprender ese cada vez más reducido ámbito de las oportunidades laborales. Entonces, esa es mi experiencia profesional en lo comunitario. Si Elizabeth les hablará de otro montón de cosas. También ella un poquito más desde la perspectiva riesgo de los desastres y lo ambiental. Yo estoy como en otro componente para que miremos que no existe una única mirada. Existen múltiples miradas frente a lo comunitario y dentro de esas múltiples miradas pues existen una gran serie de posibilidades. Y termino entonces mi intervención para pasar a las preguntas. Un momentito. Creo que
ustedes me conocen y yo necesito decir... ¿Tienes un plan postpago y en casa? ¿Eso no era? Momentito, momentito. Mientras se encuentra el profe Jonathan ahí lo que es su cierre, voy a copiar en el chat la conferencia que realicé en la Cátedra Colombiana de Psicología, que justamente es sobre lo que habla el profesor Jonathan, la psicología comunitaria en la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Por eso también en este momento de la emergencia sanitaria hemos estado muy activos proponiendo, y bueno, con el profe Jonathan también estamos trabajando una estrategia nacional para trabajar en todo el proceso de lo que es ese ciclo reiterativo durante después de esta emergencia. Bueno, entonces aquí les copio para los que quieran profundizar. El profe Jonathan hace el cierre y seguimos con las preguntas. Tenemos unos minutos para esto. Vale, solamente les voy a colocar un momentito de una canción que nos debe ubicar en esa gran sensibilidad social que implica el ser psicólogos comunitarios. Somos psicólogos con sentido y por eso somos parte de ese mar de feliz. Se oye la lluvia, no sé dónde cargo, que triste vive mi gente, en las casas de cartón. A nivel mundial, la situación de pobreza cada vez abraza lamentablemente a mayor cantidad de población mundial. Y el individualismo en el que vivimos ha permeado y ha perpetuado ciertas dinámicas de desigualdad. Los psicólogos comunitarios latinoamericanos estamos llamados a trabajar por minimizar el impacto psicosocial de estas desigualdades, pero sobre todo estamos llamados a transformar la sociedad en la que vivimos. Para ello, ustedes y nosotros podemos ser parte de un equipo y por eso les decimos con Elitza, creo yo, bienvenidos a quienes quieran construir un mundo mejor, un mundo diferente, en una amplia gama de posibilidades laborales que implica la psicología comunitaria. Entonces, Bueno, muchas gracias a todos por su escucha atenta, activa. Creo que hasta aquí lo que más ustedes han podido dar cuenta es que esto implica una postura de vida. Como yo les decía, es toda una misión y eso es bien bonito porque es una formación integral y hace que ustedes se comprometan. Bueno, profe María Fernanda, entonces con esto pasamos a preguntas. Vale, pues muchísimas gracias, profe Jonathan y profe Elizabeth, por su presencia en este espacio. Y les invitamos a todos nuestros estudiantes que tienen alguna inquietud, si quisieran hacer algún comentario frente a lo que nos han presentado nuestros profes, que sea esta la oportunidad y que los aprovechemos, que los tenemos aquí acompañando. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, podría abrir su micrófono y poder hacerla, o si gustan, poder enviarla por escrito. ¿Habría alguna inquietud que quisieran expresarles? no hay preguntas. No, quedó completamente claro. Bueno, igual podemos dar la posibilidad, aquí también les vamos a escribir en el chat nuestros correos, si ustedes quieren hacer otras preguntas por ahí, si de repente después de la presentación de estos campos y enfoques hay algo que quisieran aclarar mejor, escríbanos al correo, ahí están los correos y nosotros con mucho gusto estaremos respondiendo. Pues bueno, si no hay esas preguntas, quisiera aprovechar este par de minuticos finales también para comentarles que, así como el profe Jonathan ha comentado, como la variedad de campos,
también intentamos propiciarlos de esa misma manera en las prácticas académicas y las prácticas profesionales. A nivel de prácticas académicas ha sido variado los escenarios en los proyectos que ha desarrollado el profesor Jonathan o en los proyectos que yo he desarrollado en las diferentes etapas del programa de psicología. En los últimos años, bueno, el año pasado, todo el año trabajamos con el sistema de gestión ambiental. Fue una experiencia bien bonita que posicionó bastante la psicología en el ámbito universitario, porque pudimos interactuar con todas las personas que lideran y que conforman este sistema de gestión ambiental, con otros grupos de investigación, con estudiantes de diferentes programas y facultades, y en realidad fue muy bonito que nuestros estudiantes de psicología comunitaria dieran la pauta frente al qué hacer y cómo construir sentido de comunidad para proteger, cuidar y dinamizar nuestro ambiente universitario. Este año hemos tenido la situación de pandemia que a todos pues, nos ha nos ha dado esa necesidad y esa posibilidad también, esa oportunidad de reinventarnos. De tal manera que ahora con el grupo hemos estado trabajando frente a la pandemia y específicamente estamos focalizando una propuesta, por ahora virtual, frente al trabajo en la salud colectiva y el autocuidado y el cuidado mutuo que requerimos en este tiempo. Entonces estamos desarrollando una propuesta en ese ámbito. Bueno, a nivel de proyectos variados, ¿no? En este momento está, por ejemplo, lo de Casa de la Memoria con el profesor Jonathan. Acá estamos trabajando en Proinco, en la Fundación Proinco, en proyecto de vida colectivo, también un proyecto bien interesante. Acá en UNAPSI también tenemos, y en diferentes proyectos de práctica profesional también está inmerso el campo comunitario. Entonces, nada, pues finalizando, queda la invitación a que puedan participar, y pues para nosotros será un gusto acompañarlos en esta formación y, como decía Jonathan, construir con ustedes. Muchísimas gracias. Vale, y para despedirme, yo sí quisiera comentar un poquito la experiencia en la que estamos trabajando con ELISA, que es la experiencia nacional que estamos haciéndola con el Colegio Colombiano de Psicólogos, que tiene que ver con una estrategia para la contención, el afrontamiento y la adaptación a la situación de crisis derivada del COVID-19. Y miren que hay una vaina muy particular, pues, para que miremos el posicionamiento del campo. La primera mirada que se dio en el equipo de respuesta fue una mirada un poco desde una perspectiva clínica, y se mira pues que la situación de comprensión de las diferentes dinámicas y estructuras sociales que empezaron a impactar alrededor de la crisis requerían básicamente una mirada distinta, sobre todo una mirada que permitiera generar una respuesta desde los recursos y equipamientos locales, pero también desde una mirada mucho más estructural y sistémica. Y allí pues, se ha convocado una serie de psicólogos que tenemos cercanía y afinidad con la psicología social comunitaria y de la salud, y creo que vamos construyendo una propuesta participativa de qué manera podemos, a partir de los recursos que existen en las comunidades y a partir de las capacidades y recursos que podemos aportar como psicólogos comunitarios, para trabajar un poco lo que no sabemos si será la pospandemia, sino en algún momento lo que implica los efectos psicosociales que se van a generar a partir de lo que ya estamos viviendo. Entonces, créanme, muchachos, que la psicología comunitaria es un muy importante campo para nuestra formación, y pues bienvenidos a quienes a bien vayan a trabajar con nosotros, y también bienvenidos a aquellos que vayan a tener en algún momento algún tipo de intercambio y reconexión dentro de esa dinámica inter- y transdisciplinaria que manejamos. Entonces les agradezco también por la escucha. Elisa, te agradezco pues por la invitación, y bueno, por que vamos sumando y construyendo pues esta apuesta colectiva de lo comunitario en la Universidad de Nariño. Así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por sus valiosos aportes. Realmente es muy bonito y es muy interesante también poder escucharles, y también todo lo que ustedes nos pueden brindar. Sabemos que esta información es fundamental para nuestros estudiantes de quinto semestre. Tomar ese tipo de decisiones a veces requiere tener mayor información y tener como la mirada y la orientación desde lo que ustedes nos han compartido. Así que les agradecemos muchísimo su tiempo. Y bueno, si existe algún comentario o inquietud, se las vamos a transmitir para que ustedes también puedan compartirnos las respuestas. Les agradecemos mucho
por todo lo que nos han podido compartir en esta jornada. Muchísimas gracias y bueno, esperamos poder encontrarnos en otros espacios y bueno, ojalá y después que no sea solamente desde lo virtual. Bueno, un abrazo muy grande para todos y que sean muy provechosas estas jornadas y que tomen las mejores decisiones desde los motivos más profundos de ustedes y especialmente pensados en su proyecto de vida a largo plazo. Qué pena, profe. La tardanza. Me surgió una pregunta ahora. Y bueno, es que entiendo que el campo es psicología social y comunitaria, ¿verdad? Sin embargo, siento que ahorita se está ahondando más en la parte comunitaria. Entonces no entiendo si aquí hay una diferencia o si las dos van en trabajo conjunto. Bueno, de inicio a nivel curricular y en este momento la decisión que ustedes tienen que tomar es hacia los campos de aplicación. Y como está definido el campo de aplicación en nuestro currículo, es psicología comunitaria. Psicología comunitaria 1, psicología comunitaria 2 y psicología comunitaria 3. Por eso lo hemos enfocado desde allí. En esto hay diferentes perspectivas. Algunos lo manejan como psicología social comunitaria, otros preferimos manejarlo también como psicología comunitaria. La psicología social es una base muy importante, pero también, bueno, ¿desde qué perspectiva de la psicología social? Esto se profundiza en el nivel 1. Porque hay varios enfoques de la psicología social, una psicología social más individual y hay una psicología social más, como se denomina, sociológica. Entonces estamos más desde esta perspectiva que aborda más lo colectivo, sin descuidar y sin desconocer los aportes que en algún momento, en general, la psicología social puede dar, ¿no? Pero también, bueno, venimos en una apuesta, dependiendo desde qué enfoque, por enfatizar en lo que ha sido la tradición de la psicología social latinoamericana, como mencionábamos con el profesor Jonathan, que es una perspectiva más desde pensadores tan importantes como Ignacio Martín Baró, que trabajó desde la psicología de la liberación. Fue un sacerdote jesuita en El Salvador en un tiempo de guerra, fue asesinado en el 89, pero nos dejó un legado supremamente importante para pensar la psicología, ¿no? Él por eso nos habla de una psicología comprometida con los pueblos latinoamericanos. Entonces, esta tradición la estamos enfatizando bastante, también porque pensamos que se debe construir un conocimiento situado desde acá. Pero todo eso en función de los principios, de la concepción y lo que habíamos mencionado ahora, que es la psicología comunitaria. Ya un poco para no ponerle tantos nombres y a veces se ponemos más apellidos, ¿no? Entonces, como la psicología en el campo comunitario, o sea, toda la psicología de alguna manera contextualizada en lo que es esta apuesta por una psicología comunitaria. Eso es algo que también se profundizará a nivel epistémico, teórico, porque hay que ir despacito con todos los hilos y tratando de tejerlos para que ustedes también lo puedan tejer, pero en términos generales es eso. En nuestro currículo está planteado nivel 1, 2 y 3 de psicología comunitaria, por eso lo presentamos de esta manera. No sé si con esto queda resuelto, apreciada Jimena. Con mucho gusto. Ok, entonces pues les agradecemos nuevamente su presencia. Muchas gracias, profesora Elizabeth, muchas gracias, profe Jonathan, y bueno, esperamos seguir en contacto a partir de este tema de campos y enfoques. Muchísimas gracias. Bonito día, cuídense mucho.